segundo capítulo de Conversando con Isa TV. ¿Qué les parece si buscamos la palabra? Amén. Amén, hermano. La palabra del día de hoy está en San Lucas, capítulo 23, versículo 39 al 43. Amén. Y la palabra dice: Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió, diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo, y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Amén. Te damos la bienvenida, Christopher. ¿Cómo estás? Amén, hermano. Bien. ¿Todo bien tu semana? Gracias a Dios. Bien ahí. ¿Se puede estar mejor? Sí. 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 ¿Usted, hermana, cómo ha estado? Sí, como les comentaba, bien igual, con unas pequeñas preocupaciones en cuanto a la salud de mi mamá, pero ya viendo la respuesta del Señor, lo que Él ha estado haciendo con ella en sanidad, que tiene hartos añitos también. ¿Pero tenía algo como específico? Sí, está o sea, de repente ya le viene eso como que se decae mucho. Tiene 91 años también. Entonces estaba muy decaída, muy decaída y bueno, pidiéndole al Señor primeramente porque la ayude, que la sane y hemos visto su respuesta del Señor. Amén. Hemos visto, le queríamos llamar doctora y al final no pudimos contactarnos con ella, pero era como que el Señor quería que pongamos en práctica nuestra fe, la oración, y el Señor ha ido contestando. Así que eso le doy gracias al Señor. Eso, y lo demás todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Su casa Sí. todo bien? Sí, nosotros con mi esposo y alabamos, servimos al Señor. Qué bueno. Yo cuido a mi mamá durante las mañanas, después nos juntamos a la hora de almuerzo y así, pero todo bajo la mano del Señor. Así que muy contenta con el Señor, muy agradecida de Dios y contenta igual que esté participando aquí con ustedes. Le agradezco igual por la invitación. Amén. Así que esperamos ser de bendición. Gracias a usted, hermana Rosana Pérez. Así que usted es muy bienvenida acá con el hermano Davo. El hermano Davo, ¿cómo se porta él? ¿Bien? Más o menos, hermano. No, se porta muy bien. Sí, Un la excelente regalonea. El otro día yo vi que subió una historia que la regalonearon por el Día de la Madre. Me llevaron a almorzar y con mi hijo, así que igual contenta, pues agradecida al Señor porque uno bien. recibe esos cariños, esos regaloneos, que yo no soy de exigir cosas, pero que si nacen, Claro. hermoso. Así que ahí Sí. estuvimos. Bien. Castigándonos. Bien. Sí, porque se dice de repente que los hombres no son como muy detallistas, pero en su caso, Sí, Qué no bien. me puedo quejar. qué bien, Sí. qué bueno. Así que estoy contenta y agradecida de Dios por él también, el esposo que el Señor me ha dado, porque es especial. Pero lo más lindo de todo es que servimos al Señor juntos. Claro. Ahí está el secreto de todas las cosas, que sirvamos al Señor juntos. Qué bonito eso, Sí, porque de eso. repente se da algunos casos que o sirve la esposa y el esposo no, Sí. o viceversa. Sí, Así que, bueno, yo igual estoy agradecido de eso porque el Señor igual me bendijo de esa manera. Sí. Con mi esposa, que, bueno, nosotros no llevamos tanto tiempo en la iglesia, pero ahí el Señor por lo menos nos ha ayudado porque nos impulsa a los dos juntos, porque de repente hay veces que yo no tengo ganas de venir y ella me dice, no, tienes que ir. O a ella, Sí. o de repente ella tampoco tiene ganas y yo le digo, no, pues tú tienes que ir. Po. Y ahí eso es lo bueno porque uno se va apoyando. esa es la función del matrimonio, de animarse el uno al otro, que no siempre uno están los dos a la misma medida el ánimo, a veces. Entonces ahí está el otro para ayudarnos, para apoyarnos, o también uno hace ese papel. Oiga, hermana, aprovechando que estamos hablando de eso, ¿usted cuánto tiempo lleva aquí más o menos en la iglesia? Todos los años. A ver, yo tengo 64. Voy a cumplir 64 ahora en julio. Yo empecé a servir al Señor desde chiquitita, pues tendría unos 8, 9 años, y ahí íbamos nosotros, acompañábamos a la mamá
y vamos con la pastora Ilia, con el pastor Emilio, y vamos a otra iglesia, antes que se forme esta. Ah, ya. Sí, y ahí empezamos a servir al Señor, así que no sé, más de 50 años, más de eso. Hartos años. Siempre hemos estado sirviendo al Señor. O sea, usted está de los inicios de los inicios. De los inicios Sí. de la Isa. Sí. Ah, qué bien. Con mi hermana mayor, ella salía más con los pastores, porque nosotros éramos más chicas. Pero no tanto tampoco, porque yo tengo diferencia de 2 años con la hermana Sandra Pérez. Entonces, pero a ella le daban más permiso. Ella salía a predicar con los pastores. Pero nosotros igual, de chiquitita. ¿Y el hermano Dago cuándo lo conoció? ¿Lo conoció acá en la iglesia? Es que el hermano Dago vino a hacer su servicio militar acá a Punta Arenas. Eso fue como el año 81, si no me equivoco. Entonces ahí vinieron una vez con otro amigo, vinieron acá a la iglesia y ahí nos conocimos, de ese tiempo. Así que después él, que terminó su servicio militar, se fue a su casa y después volvió para acá. Y ahí después nos casamos, el año 83. Amén, qué bonito. Sí. Ah, el hermano vino de otro lado. ¿Dónde el hermano? De Loncoche. Ah, ya. Sí. Y se quedó acá, ¿no? Él es muy orgulloso de su Sí. ciudad. Saca pecho por su ciudad. Sí. Ah, está bien. Sí. Qué bueno. Y acá se quedó y después, después nosotros nos casamos y nos fuimos a Loncoche. Tuvimos como 1 año y tanto allá y después nos volvimos para acá, para Punta Arenas. Y ahí yo vine embarazada de mi primera hijita. ¿Cuántos hijos tiene usted, hermano? Tengo 3 hijos. 3 hijos. 3 hijos. Katia, que es la mayor, después Cristian y Diego, que es el menor. Así. Qué bonito, hermana. Sí, Qué y ahora estamos solitos porque ellos, Cristian ya está independiente, Diego y Katia viven lejos de acá, en Concepción están viviendo, y con su familia Katia, y Diego todavía no tiene su familia. Qué bueno, hermana. Qué bonito. Sí. Qué bonito como lo hizo el Señor. Sí. Y qué bueno que se hayan mantenido firme tantos años. Qué increíble. Ojalá. Hartos años, Sí, ¿cuántos años? con la ayuda del Hartos. Señor. Sí. Y hubieron también tiempos que nosotros servíamos al Señor sola, nuestros papás no iban a la iglesia. Y porque nosotros somos puras mujeres, 5 hermanas, y nosotros servíamos a Dios solitas. Y cuando no nos daban permiso para ir a la iglesia, nosotros llorábamos en nuestra casa, porque no nos dejaban ir a veces. Entonces, nosotros amamos al Señor desde pequeñita, desde muy chica, ya sabíamos lo que era amar al Señor. Pero igual en ese tiempo, bueno, usted dice que desde niña, pero tenían amistad igual, así en el mundo, amigos, como que de repente le llamase la atención. Más yo en ese tiempo, más se puede decir, en la enseñanza media, ahí yo estudié en un liceo de niñas, permiso. Y allí yo tenía amistades porque siempre nuestra vida transcurrió aquí en la iglesia nomás, toda la iglesia. En los jóvenes nosotros participábamos, pero en ese tiempo igual yo tenía amigas de mi curso y igual, nos invitaban a salir, qué sé yo, pero nosotros más siempre fue nuestra vida de iglesia nomás. Sí, servíamos al Señor. ¿Les gustaba? Es que nos gustaba. Una vez me acuerdo que, no sé si les puedo contar una experiencia. Cuéntenos, hermana, cuéntenos. Cuando estaba terminando 4º medio, me invitó una amiga a hacer los sombreros. Ella vivía allá porque su papá trabajaba en ENAP y ellos vivían en los campamentos. Y había una fiesta en la casa de ella, porque en esos tiempos se hacían las fiestas en la casa y se juntaban hartos jóvenes. Entonces yo estuve sentada toda la noche en un lugar y a mí me invitaban a que salga a bailar, que querían que baile. Pues. Entonces yo decía, no, pues yo tenía mucho temor a Dios. ¿Pero no le daba ganas? No. Y todos se preguntaban que por qué yo no bailaba, pero sí, en esos tiempos uno era como que le da vergüenza decir que uno era evangélico, cristiano. Claro. Yo veo que a los jóvenes ahora ya no les da, como que lo dicen, ¿no? No es como antes. No es como antes. Y yo me acuerdo que no les dije, porque todos me preguntaban que por qué yo no bailaba, si todos estaban bailando.
Y yo le dije que no. Que ¿Qué edad no. tenía usted ese tiempo? Yo tenía como 17 años. Y ahí estuve sentada toda la noche y todos me decían que por qué no bailaba y que así. Y yo le decía que no me llamaba la atención nomás, pero era porque yo era cristiana, pero yo me daba vergüenza decirle eso, pero no lo hice. Y cuando veía eso, toda esa gente, o sea, las chicas y los chicos que estaban bailando, y yo decía, ¿y qué estoy haciendo acá? Este no es mi lugar. Siempre sentía eso, que no era mi lugar, que no era el lugar que yo tenía que estar. Sí, a mí me pasa, iba muchas veces, yo de repente a la universidad iba a una fiesta, estas fiestas que se hacen de cuarto cuando se despiden, y uno está sentado escuchando la música y llega un momento que como que se escucha un silencio y como que se siente, acá tú no, ¿qué haces aquí? ¿Qué hago acá? Me voy a mi casa, porque nos divierte ese ambiente. ¿Tú igual vienes de chico a la iglesia, cierto? Sí, mi mamá de cuna a mí me crió en la iglesia, Me acuerdo de eso. pero siempre está uno con esa... Claro. Sabe lo que está mal. Yo creo que es sin ponernos así como tan extremos, como se dice, yo creo que es el Espíritu Santo que nos está ahí advirtiendo, o sea, o hablándonos, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos en ese lugar? Como no, aquí no. No es acá. Claro. Y muchas veces a mí me pasaba que yo como vengo con mi papá es de la parte mundana, mis tíos también, de repente cuando uno es chico como que le atrae eso, porque le da curiosidad y dice, ¿cómo es eso de ir a la fiesta? ¿Cómo es eso? Y uno después ya se va para allá y se da cuenta que no es la gran cosa que uno pensaba, sino que es la curiosidad que uno le da como llama la atención, pero al final no es nada lo que uno se pierde tampoco. Bueno, a mí me pasaba todo lo contrario. Porque yo no tuve la oportunidad de venir a la iglesia de chico porque mis papás no eran cristianos. Fui a la iglesia católica, pero me llevaban a catequesis, hice mi comunión, pero así como que iba al verano nomás, un mes, y de ahí me olvidaba. Pero sí, por ejemplo, cuando mi hermano, el Maximiliano, él conoció al Señor, él me empezó a invitar, yo tenía 15 años. Ahí yo puedo decir que el Señor me empezó a hablar, a los 15 años. O quizá cuando chico, creo que igual fui a la escuela dominical, sí fui a la escuela dominical cuando chico, en mi población, en la General del Canto, había una iglesia chiquitita y fui. Pero no le tomaba el peso porque era como, oye, vamos a la escuelita. Yo iba porque daban leche con pan. Por eso nomás iba. Lechecita. Sí, yo daba lechecita y pan. Y por eso Un buen enganche. Sí, por eso yo iba con mi vecino. Pero de ahí cuando grande, por ejemplo, ¿cómo se llama? No me llamaba la atención. Y así que mi hermano me decía, vamos a la iglesia. Y yo decía, no, que me voy a aburrir. Como dice la hermana, le daba vergüenza porque había gente que molestaban a los... Claro. Nosotros ahí... Mucho antes. Nosotros teníamos... Yo vivía en un pasaje donde a la vueltita había una iglesia evangélica. Y los sábados, yo me acuerdo los sábados, tenía unas vecinas que pasaban así, eran como de mi edad, y pasaban con sus faldas largas y nosotros todos riéndonos, mira, llevan las evangélicas, y riéndonos, y ahora yo digo, ¿por qué nos reíamos? Eso yo creo que el enemigo nomás que también usa de repente a los mismos niños de repente para que se sientan incómodos y para que les dé vergüenza, porque bueno, yo no me daba cuenta así. Después ya cuando crecí, después ya vine a la iglesia, ahí me acordaba, yo decía, yo me burlaba. Por ejemplo, el otro día pasé al frente de la cancha ahí donde yo me juntaba. Pasé con traje y todo porque venía para acá. Y pasé con mi esposa, con la Yani. Y de repente una chica me dijo, ¡amén! Así cuando yo pasé. Y la Yani se enojó. La miró así con una cara. Y yo le dije, Yani, ¿por qué te enojas? Y no, que se hace la bacán. Se enojó. Yo le dije, pero es que son niños, pues son jóvenes. Ellas... Si ven a una persona con traje, con Biblia, van a decir, aleluya, lo van a molestar. ¿Y por qué lo molestan? Como que es natural que lo molesten. O sea, no está bien, pero lo hacen. Yo le dije, más encima cuando dijo amén, yo le respondí, amén. Así, yo le respondí, ¿no? Porque yo no... Bueno, igual ese rato estaba bien alegre, capaz que estando enojado... Pero uno tiene... ir a la cancha. Sí, claro. No, pero uno no tiene por qué enojarse, pues si al final... a ti no te tiene que dar vergüenza que eres cristiano. Pues eso sí, por ejemplo, cuando recién empecé a venir a la iglesia, sí me da vergüenza, sí. Escondía mi Biblia.
porque pasaba yo, de haber estado yo ahí organizando todo de repente En la cancha. la cancha ahí con todos mis amigos, Claro. y pasar después con traje y con Biblia, yo decía, "Oh, ojalá que no haya ningún conocido", así, pasaba así. Claro. Pero después cuando un tiempo me alejé de la iglesia y me volví a juntar con ellos y volví a ir a fiestas, ahí sentí lo que ustedes decían, Sí. ahí sentí que yo no debía estar ahí, sentía eso. Pero sí mis amigos me preguntaban, oye, ¿por qué te alejaste? ¿Cómo es la iglesia? ¿Qué te pasó? Y ahí yo les contaba así, pues. Claro. Pero yo ahí tomando, sí, tomando y bebiendo les contaba, no, que el Señor me habló y me salvó. Pero lo bueno es que uno está acá y también uno tiene que igual contar eso, porque al final Sí. igual no avergonzarse de donde Dios lo No. sacó. No, porque como dice la palabra, también dice que Él pone un sello en nuestro corazón, y del momento que el Señor nos toca o nos trae y nos hace salvos, claro que pone un sello, y después uno siente eso, de que uno dice, en el lugar que esté, uno dice, pero si uno no está sirviendo a Dios, uno dice, ¿qué es eso? ¿Por qué siento eso? Y es porque el Espíritu Santo ya nos selló, nos apartó. Entonces, nunca más nuestra vida va a ser igual, nunca más. Aunque igual el Señor, yo creo que nos entiende en nuestras debilidades que podamos tener. Yo igual después, cuando nosotros nos casamos, igual nos fuimos a vivir a Loncoche, y en la casa de mis suegros también hacían fiestas familiares. Y en alguna oportunidad yo ahí también bailé. Entonces, pero siempre sintiendo eso, porque Claro. igual yo tratando de caer bien a la familia, como recién me estaban conociendo. Entonces, pero igual siempre sentía eso en mi corazón, siempre. ¿Qué estoy haciendo acá? Este no es mi lugar. Se Y sentía incómoda. me sentía muy incómoda. Este es mi lugar, pues, o sea, en mi vida el Señor me apartó, Él nos busca a nosotros, Él nos elige. Entonces, Él ese privilegio que tenemos de que Él nos escoge a nosotros. Bueno, uno tiene que dejar en claro que por ejemplo, las personas que no conocen al Señor o que no vienen a la iglesia, creen que acá en la iglesia te obligan a dejar cosas. No. Porque, por ejemplo, a mí me preguntaban eso, pero ¿qué? Ahí no te prohíben Te tomar. prohíben, sí, esa es Te la palabra prohíben, que uso. te prohíben tomar, me dicen, o me preguntaban, ¿te prohíben fumar marihuana? ¿Te lo prohíben? Yo le decía, mira, a mí nunca nadie me ha prohibido nada. Desde que entré a la iglesia por primera vez, nunca me dijeron, tú no tienes que tomar, o tú no tienes que fumar marihuana, tú no tienes que fumar tabaco. Nunca me prohibieron nada. Yo le decía, eso es algo que el Señor va haciendo en ti, Él te va mostrando, y las cosas que te hacen daño. Entonces tú automáticamente después tú ya las dejas, ¿no? Tú ya no... Pero uno cuando está de afuera, uno cree que te prohíbe las cosas. Por ejemplo, igual yo como vine con tatuaje y todo, yo decía, pues capaz, me escondía. Incluso hasta hoy, mi esposa me dijo, anda con una polera corta. Y yo dije, no, porque si no, en el video van a salir todos mis tatuajes y capaz que genere algo, no sé, porque una persona va a decir, porque también uno tiene que tratar de ser prudente, Sí. y no tampoco andar mal vestido ni nada. Pero hay personas que quizás están chapadas a la antigua, que digan, no, pues mire cómo está ese, está hablando de Dios y mira, está todo tatuado. Hay gente que de repente tiene eso. Claro. Hay en algunas partes iglesias que no dejan que personas entren así con piercing o teñido, y eso es algo que el Señor lo va a hacer. Claro Sí. que después cuando tú vas aprendiendo, el Señor te va poniendo en tu corazón que tú te vistas Sí. bien y todo. Sí. Pero por ejemplo, yo hasta los días de hoy tengo esos problemas de repente con la corbata Claro. o el traje, me cuesta. Pero ya el Señor lo va haciendo de a poco. Yo me pregunto en estos tiempos, de repente, cuando somos más jóvenes, nosotros nos da vergüenza decir que somos cristianos, cuando de repente por cosas que hacemos afuera también venimos acá y nos da vergüenza. Creo que es un proceso que uno vive generalmente. Ahora yo me pregunto en esos tiempos cuando estaba Jesús aquí en la tierra, en esos tiempos que estaba la persecución de los romanos a los judíos, en ese tiempo, ¿cómo habría sido su carácter, su manera de ser de Jesús? Porque como él nació sin pecado, de hecho el Espíritu Santo embraza a María, y para ver que hay santidad igual, José no en ningún momento toca a María, no consigue, por lo tanto eso viene un niño puro, sin ninguna maldad. Entonces, ¿cómo habrá sido, a comparación de nosotros, el ejemplo que deja también? Claro, él siempre dice que él
tenía la condición humana también, para que Él nos pueda, yo creo que el Señor, dentro de sus propósitos, una era traernos la salvación, ¿cierto? Venir a su vida y todo eso. Pero antes de eso también yo creo que Dios permitió que Él tenga esa condición humana para que Él nos entienda los sentimientos que muchas veces tenemos nosotros. Porque como dice que había una separación entre el hombre y Dios por el pecado. Entonces el mediador fue Jesús, pero Jesús se vino y justamente delante leía una palabra donde dice que Él se hizo, no sé si la puedo leer. Sí, amén. Sí. Donde dice que Él se hizo, acá, dice en Filipenses 2, 6, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Después vienen unos versículos bien lindos que continúan a esa palabra. Pero él se hizo como en forma humana, y él fue más, se puede decir que él fue siervo, porque él nos vino a servir a nosotros. En entregar su vida, él nos sirvió. Entonces, su condición humana, yo creo que era para entendernos. Quizás nosotros no tenemos la naturaleza como fue él divina, porque el Hijo de Dios. Igual tenemos la condición espiritual, pero no a la altura de Jesús. Pero, ¿cómo él no nos va a entender? Si nos equivocamos, si fallamos, si muchas veces pecamos. Pero si nos arrepentimos, seguimos adelante. Claro. Es que, por ejemplo, cuando uno pasa una situación, por ejemplo, de tristeza o de, no sé, de repente uno se siente acorralado por algún problema, tú te das cuenta que el Señor lo pasó. También acá. pasó. Sí, porque yo de repente me ha pasado algo y estaba en algunas situaciones así medias complicadas y de repente el Señor me trae a mi mente y me dice que yo igual lo pasé y lo busco y sí, Él lo pasó. Incluso, no sé, me ha tocado estar pasando por algunas situaciones de repente pencas con la justicia por algunos errores que cometí y el Señor también estuvo preso el Señor. Él también estuvo encadenado y estuvo ahí de repente, porque él, como dice usted, hermana, él, a pesar de ser Dios, él no se aferró a su condición de Dios y él pasó todo eso como humano y con misericordia, como la palabra que leía el hermano. Él, a pesar de haber estado ahí crucificado, hasta el último momento sirvió. Trató, hasta el último se llevó un alma, así como tratando siempre, no le importó su dolor, él siempre tuvo misericordia desde el principio hasta el fin. Por ejemplo, yo el otro día le preguntaba al pastor, si yo le preguntase, porque sabía más o menos que íbamos a hablar de esto, entonces le dije, pastor, si yo le preguntase a usted cómo fue el Señor en la tierra, y incluso me dijo, bueno, primero me dijo, yo creo que no era tan alto, me dijo así. En forma física. No creo que era tan alto, era como más o menos, dijo, y justo iba entrando un hermano que medio chiquitito, dijo, bueno, creo que haya sido como el hermano. Y después no creo que haya sido chico como el hermano no cayó, sí, iba entrando. Y dijo, bueno, el Señor, y a partir dijo que todos los buenos valores el Señor los tenía. Todos los buenos valores que una persona puede tener, el Señor los tenía. Yo le decía, pero ¿habrá sido simpático, bueno para la talla o algo así? Porque uno igual se pregunta de repente. Claro. Yo a veces me he preguntado si el Señor tiene sentido del humor. Yo creo que sí. No creo que haya sido una persona amargada que no se ría. Yo creo que era una persona agradable, que por algo las personas querían estar a su lado. Pero sí, como decía el pastor, sí, pero fue todo, pero sin pecado. Porque no creo que haya sido burlista, debe burlarse, porque de repente uno se burla. Pero el Señor fue todo, pero sin pecado. No, y lo otro que igual llama la atención, que los niños querían estar con Él. Y los niños no les gusta estar con cualquier persona. O sea, si hay una persona enojona, así, un niño no va a ir a esa persona, pero sí va a ir a una persona que le sonría, que lo trate con amor. Y Él atraía a los niños. Claro. Ellos querían estar con Él también. Entonces ahí uno puede ir viendo cómo era su personalidad de Jesús. Era grato estar a su lado.
No sé si ustedes han visto una serie de Los Elegidos. Sí, yo lo estoy viendo. Y a mí igual lo estoy viendo, me falta todavía, pero le veo igual una personalidad muy amable y está muy apegada a la Biblia esa, porque si uno lee la palabra uno se da cuenta si lo que uno está viendo es de bendición para uno o no. Sí, porque si no, si Sí. uno como que se da cuenta al tiro, Sí. si no. No, y por ejemplo, nunca lo van a hacer tal cual. Pero por ejemplo, esa película antigua, la más famosa, que es Jesús de Nazaret, ahí Jesús es como que ni pestañea. Mm. Ahí parece como que ni se ríe, como que está Claro. así como... Era muy serio. Era en como esa muy serio película. y es como que Sí. produce como una distancia Sí. hacia las otras personas. Y el Señor, por lo que uno ve en su palabra, el Señor era cercano. Po. Sí. Cercano, humilde. Si veía una persona de repente enferma, por ejemplo un leproso, un ciego, esas personas que eran rechazadas, Nunca lo el rechazó. Señor iba, no le importaba si él se ensuciaba o... En cambio, uno de repente a veces es así con las personas, de repente es así como de lejito nomás y todo. Sí. Como que el Señor era como cercano. Bueno, hay una palabra que muestra que como que él no juzgó a nadie. Esa podemos tener a la prostituta que lo llevaban los escribas con los fariseos. A la mujer la habían llevado, y más encima que estaban en la ley de Moisés, ahí habían dicho que cuando se hallaba en adulterio en el acto, los dos morían, hombre y mujer. Sí. Pero en este caso estaban diciendo a la mujer nomás. Y a piedrazo. Y a piedrazo solo encima. Sí. Pero Jesús empezó a escribir: el que estaba puro, que lo haga. Sí. De repente la misma conciencia, todo fuera, no quedó ninguno, solamente él, y él que era el perfecto, no la condenó, No. pero le dejó un mensaje, así que le dijo: vete y no peques más. Sí. O sea que Jesús a nosotros, él ama al pecador, pero ¿qué nos pide a nosotros? Que nos alejemos de lo que lo aleja Claro. de él. Sí. Entonces eso es lo que inexplicable, porque podamos decir que uno juzga para seguridad de uno, que de repente podemos ver que en este caso, cuando hablábamos de los malhechores que había, de repente una empresa no acepta a alguien, pero no es quizás por no juzgarla, pero dice: chuta, si esta persona tiene un momento de rabia puede ocasionar un delito, entonces mejor la descartamos. Sí. Pero nos damos cuenta que esa es la parte humana, porque Jesús no piensa de esa manera. No. El Señor no te pide certificado de antecedentes. El Señor Exactamente. no te ve así como, No. no hace eso el Señor. Bueno, sobre eso mismo, igual compartirle que igual yo trabajo, o sea, un trabajo espiritual igual es ir a la cárcel. Hace muchos años empecé a ir. Y empecé por un tema de hacer peluquería y después ya empecé a trabajar en la pastoral evangélica. Y, perdón. Y ahí nosotros entramos con una hermana, una capellana, pero entré por el capellán Daniel Díaz y él entré con la peluquería primero. Y después ya nos fuimos conociendo a las chicas, todo, y muchos años, más de 10 años es. Después formamos el equipo acá de colaboradoras y por la gracia de Dios yo puedo dirigir ese equipo. De los años que llevo nunca se me ha ido ese amor que Dios puso para que podamos asistir a la cárcel. Como yo le contaba al hermano Christopher, las personas de hecho ya están pagando sus delitos en estar privados de libertad. Así, eso se ve así. Ya están pagando. Con la justicia terrenal. Con la justicia terrenal. Pero ellos son lo que tenemos muy arraigado nosotros, que son almas que necesitan a Dios. Y nosotros ¿qué hacemos? Y llevar la palabra del Señor. Y le damos gracias a Dios que tenemos todavía la libertad de entrar a una cárcel. Nosotros vamos a la sección femenina. Y ahí conocemos a personas de años y también a niñas que han salido de ahí, que tenemos un caso igual de acá, de una hermana que conoció al Señor adentro del tiempo que nosotros estamos, lo conoció adentro de cero, porque ella no servía a Dios, no conocía a Dios, y es una hermana fiel al Señor, que ahora ya no está en esta ciudad, mi hermana Jessica. Y ella se fue a otra ciudad y ella sirve a Dios con todo su corazón y lleva la palabra y predica. Y tiene una vida en el Señor. Entonces, ¿cómo uno no puede ver de que Dios puede cambiar a la persona?
Y quizás no lo puede cambiar una cárcel, no lo pueden cambiar las leyes, pero sí Dios lo puede cambiar. Claro. Dios puede hacer una obra grande con ellos. El Señor tiene misericordia de las almas. Sí. De repente es que nosotros a veces tenemos ese problema que no estamos pensando espiritualmente. No pensamos en las almas. Por ejemplo, las personas que no conocen al Señor, sobre todo no piensan en las almas, no piensan en su alma, porque si pensaran en su alma, se preocuparían de su alma. Y uno cuando no tiene al Señor no se preocupa. Pero sí uno tiene que entender eso, que gente privada de libertad hay un montón de personas. Y esas personas necesitan del Señor. Sí. Necesitan, y de repente uno, como de repente se dice acá en la iglesia, uno está acá en su burbuja, cómodo, porque a pesar de que uno tiene, claro, sus pruebas, sus luchas y todo, pero uno está respirando aire puro. Mira, yo puedo contar una experiencia que yo estuve como 2 años durmiendo en la cárcel, pero no en la cárcel, en el CRS, en el Centro de Reinserción Social que está al lado. Y solo estaba preso de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y tan solo estando preso la pura noche, para mí era penca, porque yo, por ejemplo, a las 9 de la noche yo ya miraba el reloj y decía, me tengo que ir. Pero el Señor lo hizo porque justo en ese tiempo yo conocí al Señor y como a los 2 días me cayó esa condena. Y yo decía, Señor, recién te conocí, ya me enviaste esto. Y ya le decía así al Señor, pero era porque el Señor me privó de la noche. Porque me apartó de la noche, me quitó la noche así como ya. Me conociste sin noche por 2 años. Fue así literal. Y Él sabe por qué lo hizo. Pero no me privó completamente. Pero yo decía, ¿cómo será esas personas que están todo el día ahí? Todo el día. Porque yo por lo menos, a las 6 de la mañana, el gendarme me abría la puerta y me decía, ya, te puedes ir. Y yo me iba a mi casa, a mi cama un ratito, después me iba a trabajar, ya respiraba aire puro. Pero ellos no, ellos tienen que estar allí en su celda, seguir la rutina, el conteo, tienen que estar rodeados de otras personas, ahí están en riesgo de que le pueda pasar cualquier cosa, una pelea, un conflicto, y uno a veces no valora su libertad. Yo, por ejemplo, cuando terminé mi condena, creo que ese día, cuando miré el reloj, igual, por costumbre, cuando ya había terminado mi condena el otro día, me acuerdo que terminé un día viernes, y el día sábado miré mi reloj otra vez, y como que me quedó eso en mí. Siempre miraba el reloj como a las 9:30, por harto tiempo, hermano, porque mi cuerpo, mi vida se había acostumbrado a eso, y miraba la noche, salía a caminar de noche, y respiraba así, ¡ay! Así, en serio, hermano, salía así, ¡oh, qué bien, gracias! Me daban ganas de gritar. Y qué más esas personas, hermano, esas personas que están ahí. Y nosotros estamos hablando de la libertad física, pero esas personas que están así privados de libertad así espiritual están mucho peor. Y esa es la libertad que el Señor nos da cuando le conocemos. Sentimos esa libertad espiritual así de sentirnos libres de todas esas ataduras que nos afligen. El Señor adentro, nosotros igual adentro hemos participado en servicio o en culto en la iglesia interna, pero de los varones, que de repente nos han invitado por alguna actividad. Y los hermanos tienen adentro su lugar donde hacen su culto, hermoso, como un templo, así, más pequeño sí, pero tiene su lugar. Sus bancas lindas, su púlpito, su orquesta, tienen su coro adelante. Y es increíble cómo se siente la presencia del Señor ahí adentro. Nosotros las primeras veces que salíamos, o de repente cuando vamos, llorábamos porque es una presencia tan linda de Dios. Y los hermanos todos con sus ternos, su corbata, y todos sirviendo al Señor, cantan, pero con toda su alma. Y uno se contagia, uno igual hace lo mismo. Pero es muy lindo. Y dentro de una cárcel que haya eso, igual que nosotros cuando nos tocaba hacer oración y cantamos con pendra ahí adentro en la sección femenina igual, y en un lugar, en el otro no tenemos pendra. Y cantamos a todo lo que da, y sentimos la presencia del Señor y lloramos, y nosotros decimos, adentro de una cárcel, que tengamos la libertad de ir a adorar al Señor, es muy lindo, es maravilloso. Y también eso que delante estaba pensando, que igual de repente somos juzgados por el mundo,
Que por qué nosotros tenemos que ir a hablarle a ellos si es como que ellos no tienen derecho a recibir palabra de Dios, pero Dios es Dios de todo. Jesús vino a dar su vida por todas las personas, por todos, no hay excepción de personas ahí. Es que ahí mismo en la palabra se veía como de repente la gente juzgaba al Señor por eso. Porque él, porque predicaba. Claro. Él de repente iba, por ejemplo, a una mujer adúltera, Sí, iba claro. a un ladrón, o iba a los ¿cómo se llama? A las personas esas que cobraban impuestos, ¿cómo se Sí. llaman ellos? No recuerdo. Pero iba a las personas que son pecadoras, o se iba a meter a las fiestas, y iba ahí, y lo decían, pero ¿por qué tiene que ir para allá? Si esas personas, como dice usted, mucha gente a veces piensa que una persona que cometió un delito o hizo algo malo tiene que ser juzgado así como Sí. que se pudra, así, aunque suene feo. Incluso yo he visto gente, aunque no está bien, pero he visto gente cristiana comentando en redes sociales, juzgando, así como diciendo, está bien nomás, ojalá que se seque, y se supone que el Señor en nuestro corazón nos enseña y nos pone amor, misericordia y perdón. ¿Y dónde está eso en esas personas? En personas que no conocen al Señor es entendible. Claro. Es entendible porque no le conocen, po. Pero cuando el Señor llega a nuestras vidas nos enseña a perdonar. No, y sin desconocer el delito que hacen. Si eso uno no lo justifica, ¿cierto? Claro. No es que uno diga, no, pero es que ya No es se que le equivocó. avale eso. No. Pero que tienen un alma y necesitan a Dios y necesitan su salvación, ni aunque termine su vida en la cárcel, pero que Dios le dé la salvación, son almas que se van a ir con Cristo. Le pese a quien le pese. Y yo creo que ahí yo creo que Si hay arrepentimiento. las cosas de Dios es como algo más allá de lo que piensa el mundo. Yo creo que acá el tema de la cárcel muchas veces es por un tema nos juega mucho nuestras acciones, más que nada. Si hay de repente una persona hace 3 veces, 4 o 5 veces y ya lamentablemente en la sociedad perdió la oportunidad, porque acá en el mundo no hay justicia. Acá te da una cierta oportunidad y después perdiste. Pero esa gente que pasó a perder la oportunidad, gente tipo esa gente que está perpetua, bueno, ahora no hay condena de muerte, no sé si habrá, pero en otros países sí. sí, esa pero gente, acá no. esa gente que ya, yo creo que esa gente que ya está ya en esos términos está como ya sentenciada, como dice, ya mi vida ya terminó aquí. Entonces esa gente hay que enseñarle de que a pesar de lo que pasó, hay una persona que perdona, que ama y que da la salvación, que hay otra vida después de la muerte que va a permitir, quizá acá, mucha gente acá en la tierra no es feliz, pues acá existe la desigualdad, el hambre existe, Sí. pero va a haber un momento que Dios va a venir por nosotros y va a cambiar todo eso. Sí. Es que esa es como nuestra tarea nosotros de tratar de transmitir eso y que la oportunidad y la mesa está ahí abierta para todos, y tratar de no juzgar nomás. Yo, por ejemplo, con mi esposa de repente hablamos y decimos que no hay niveles de pecado, porque hay una persona verdad. que quizás nunca ha matado a nadie, pero quizás es una persona mentirosa, Sí. quizás una persona engañadora, rencorosa, y de repente esa persona como se siente con todo el derecho de juzgar a una persona ladrona. Sí. Por ejemplo, yo con mi esposa hablamos, de repente una vez como tuvimos una discusión, porque ella era como muy orgullosa de repente. El Señor fue cambiando eso, pero fue cuando recién volvíamos. Y yo en ese tiempo estaba recién volviendo, entonces yo le decía a ella que como yo estaba volviendo a la iglesia, de repente me daban ganas de beber alcohol. Y ella cuando yo le mencionaba eso, me decía, pero ¿cómo? Yo le decía, pero no lo he hecho, pero me dan ganas. Sí. Yo le decía, es mi cuerpo que me da ganas, pero he vencido. Pero ella me decía, no, es que yo le decía, y bueno, ¿y tú? Yo le decía, ¿y tú eres orgullosa? Capaz no te dan ganas de beber, pero eres orgullosa. Y decía, no, pero es que no es lo mismo. Y empezamos, yo le decía, no, sí que para el Señor pecado es pecado. Y ella fue creciendo mucho, y yo doy gracias al Señor porque el Señor ha ido mejorando harto eso en ella, pero así como yo también tengo otras cosas. Yo soy muy enojón, de repente tengo poca paciencia, pero si uno, a veces las personas creen que
por no haber cometido el delito tienen el derecho de juzgar, pero quizás son peor. Por eso uno no tiene que decir, no, ese pecado es más grave que este. Pecado es pecado, ¿no? Sí, yo creo que ahí cada uno tiene su pecado que lo tiene ahí. Generalmente, bueno, nosotros estamos hablando de que Jesús posiblemente los 9 frutos del Espíritu Santo lo tenía desarrollados al máximo. Sí. Digamos, yo me pongo un ejemplo. Lo tenía todos. Todos. Sí, yo me pongo un ejemplo. La paz, yo de repente, digamos, yo ahora estoy empezando a conducir. ¿Qué me pasa? Que a mí yo me pongo nervioso cuando me pitea. Y ahí no... En el auto. En el auto. Me da como que... no sé por qué, pero me pitean y yo quedo como... Entonces pierdo la paz. Entonces siempre yo creo que de los 9, siempre hay uno que a uno le cuesta más. Sí. Y eso es lo que pasa. De repente, por eso que de repente dicen hay pecados más grandes, más chicos, pero al final es todo lo mismo. O sea, al final... Sí, pecado es pecado, ¿no? Claro, de repente empiezan con pecados chiquititos y Sí. terminamos los grandes. Pero al fin y al cabo, todos llevan algo malo cuando se comete siempre o se va acumulando. Y bueno, y lo que igual yo veo que un cristiano, igual cuando viene acá a la iglesia, tampoco debería catalogar así, porque igual nosotros, si nos podemos ver, quizá estamos botando un alma, la estamos tirando para abajo y ahí es donde uno mata a alguien y necesariamente se va de la iglesia. Y eso, yo creo que para Dios eso es feo, ver que por culpa de uno, por su orgullo, manda a un alma para afuera. Y decirle, con solo decirle, acércate a Dios, lee más la palabra, si quieres te ayudo a que oremos por eso, posiblemente la persona va a recuperarse espiritualmente y no va a ser necesariamente que va a salir. Sí. Bueno, aquí yo les podría armar como preguntarles un debate que hay teológico. No sé si ustedes se recuerdan en la Biblia cuando estaban crucificando a Jesús y él dijo Elí, Elí, lama sabactani. Aquí les quiero preguntar porque acá hay bueno, todos sabemos que acá que Jesús vino a morir por nosotros y esa fue su misión porque antiguamente esto eran holocaustos. Sí. Entonces la gente tomaba al animalito, le ponía todos sus pecados y los mataba. Yo creo que las primeras veces para la persona cuando pecaba posiblemente le daba dolor matar a un ser vivo, que por su culpa uno tuvo que morir alguien, pero en algún momento yo creo que ya se hace una costumbre, que de repente pasa en los cristianos, que de repente pasa que uno hace algo malo y dice, Señor, discúlpame por lo que hice, y ni está arrepentido. Pues pasa de repente. Entonces, Él vino a ser como el sacrificio perfecto, sin mancha y arruga. Entonces, en ese momento cuando gritó esto, ¿ustedes qué piensan? ¿Fue porque la comunicación con Dios se cortó en ese momento porque cargaba con todos los pecados del mundo sobre Él? ¿O fue, como dicen algunos, como algo emocional, que fue como que en ese momento estaba tan mal Jesús, como fue golpeado, le dieron vinagre, estaba con una corona de espinos, ya el cuerpo no funcionaba bien? Igual les he escuchado que tenía le habían clavado las manos ya. Sí. Claro, había escuchado incluso que con todo lo que sufrió, la temperatura de su cuerpo había subido. Entonces quizás por emoción, en un momento de tanto dolor, él sintió que la presencia de Dios se va, igual que nosotros que de repente estamos tan mal y de repente nos sentimos la presencia de Dios. Pero ¿ustedes qué creen en eso? ¿Qué es lo que pueden Ahí decir? cuando dijo Elí, Elí, lama sabactani, ¿Sí? ahí decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo creo que, bueno, mi opinión es que sintió el máximo dolor porque como tenía la condición humana, entonces fue lo máximo en dolor que él sintió porque fueron tantas cosas que le hicieron. Sí. Pero yo creo que una persona diría muchas cosas más que tener tanto dolor. Y también yo creo que igual está incluido el peso del pecado que él tuvo que llevar en sus hombros. Pero quizás por eso dijo eso. Pero puede haber sido igual por el demasiado dolor físico que tuvo. Ya no da más ya. Y eso nos demuestra que él estaba en condición humana en ese momento. Sí. Porque él tuvo que sufrir eso. Bueno, también aquí... Eso es lo que usted dice de la reacción humana que tenía, es verdad, porque acá en la Biblia, en el capítulo 22, cuando él ora en el Getsemaní, ¿sabe como título? En el Monte de los Olivos, él dice, acá puede decir, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, el Señor tuvo miedo.
Sí. Y en un momento. Tenía miedo, pero la obediencia fue sobre eso. Porque Sí. es que él vino como humano. Sí. Él vino como humano. Y un humano de por sí tiene miedo. Sí. De por sí de repente uno se siente problemado, se frustra. Y el Señor tuvo que pasar por todas esas situaciones, pero no pecó. Siempre trató de hacer, hizo la voluntad del Señor, del Padre, hasta el final. Pero igual pensaba eso, que es por el pecado. Yo pensaba así como que donde el Padre es santo y el Señor llevó todo el pecado sobre él, entonces por eso quizá en ese momento sintió que Dios no estaba con él, porque Claro. Dios no puede estar ahí mismo donde está el pecado. comunicación. Claro, también. No podría estar ahí. Yo una vez lo escuché, creo que en una prédica, una enseñanza, que decían eso, que Dios no puede estar donde está el pecado. Entonces, como Él llevó el pecado de todo el mundo sobre sus hombros, por eso en ese momento Él sintió eso. Pero también yo creo que lleva la parte también que humana, el dolor, todo lo que pasó. Yo creo que nadie creo que la otra vez en las noticias, cuando fue la Semana Santa, salía en un canal chileno, hablaban que fue la muerte más dolorosa de la historia, es la muerte del Señor, Sí. de Jesús. Todo lo que pasó, no ha habido una muerte como esa, porque eso fue como humillación, dolor, Sí. y hasta el último, así como que fue, nadie ha sufrido como él. Sí. Eso yo, es un día cuando, me parece que fue el año pasado, nos dieron un tema cada uno que hablemos en la Semana Santa, que se hacían los cultos especiales, y un día Sí. se dieron por departamento, cada uno le tocaba un pasaje de la Biblia. ¿En la vigilia fue eso o no? No, parece que no me acuerdo, o fue en la mañana, no me acuerdo. Ya. Y cada uno le iba. ya sí me Entonces, acordé. de la muerte de Jesús y todo lo que él tuvo que, al Sí. llegar hasta su muerte y resurrección. Y a mí me tocó ese del camino al Gólgota, cuando iba caminando con la cruz. Y el Señor, en la noche porque a veces nos pasa de que hablamos de esto como entregar una enseñanza, o que uno puede dar a conocer cómo fue todo lo que pasó ahí en ese episodio. Pero Dios me hacía sentir de que nosotros, como que el Señor me entregó algo esa noche, porque yo mientras preparaba esa palabra, y yo como que sentí el dolor, quizás no como fue realmente, sino de lo que pasó el Señor. Y que el Señor me trataba de decir de que nosotros, cuando hablemos de esto, oremos mucho al Señor, y que lo hagamos con mucha, no así como por entregar una enseñanza nomás, sino que sintamos realmente lo que el Señor sintió, porque eso fue un sufrimiento muy grande que tuvo. Y a veces lo hablamos así como, no quiero decir fríamente, ni livianamente, pero lo hablamos como para entregar una enseñanza a las personas. Claro. Y yo creo que eso el Señor no quiere. Claro, bueno, la Santa Cena, a mí la Santa Cena, esta Santa Cena que pasó, fue primera vez que yo sentí pena, la verdad, porque antes como que yo lo escuchaba, como que uno decía, o uno de repente se olvida lo que el Señor pasó, porque la Biblia es muy grande y tiene mucha historia y mucha palabra, y de repente hablamos de muchas cosas y se olvida, y uno no habla de la crucifixión del Señor, no habla de lo que pasó, o de repente como que lo menciona así nomás uno. Así, Como claro. que dice, el Señor llevó nuestras enfermedades, nuestros pecados en el madero, y listo, y seguimos conversando. Pero como dice usted, hermana, yo ese día igual como que en la Santa Cena me dio pena cuando estaban hablando de la crucifixión, y yo decía, y más encima que fue por nosotros, po. O sea, debiésemos Sí. sentirlo. Por eso de repente a mí, yo me acuerdo que un día lo conté ahí adelante, lo dije, que a mí me costaba mucho, y me cuesta de repente decir, te amo, Dios. Decir, te Me amo. acuerdo. Yo lo dije porque si nosotros amáramos al Señor con todo nuestro corazón, si fuese lo más importante en nuestra vida, nosotros en este momento estaríamos quizá llorando hablando de esto. Sí. Porque es nuestro Padre. Sí. Entonces nos falta que el Señor, no es que no le amamos, pero debiésemos amarle más, y el Señor tampoco nos juzga y no nos condena por eso, porque sabe que nosotros somos humanos y en nuestra vida, en nuestro corazón tenemos muchas cosas, Sí. pero sí, como dice usted, hermano, nosotros debiésemos afligirnos al momento de recordar esto.
Claro, y no es jugar con las emociones, no es tampoco que tampoco jueguen con nuestras emociones, no es eso tampoco, porque nosotros sabemos que el Señor resucitó, pero para llegar a esa muerte fue con mucho dolor y fue por cada uno de nosotros. No fue fácil. No fue fácil. No fue como que vino nomás ya, que me azoten, me maten y me llevo el pecado todo y listo, y está lista la tarea. No fue así. Porque a veces uno lo habla porque ya pasó y uno desde su comodidad puede leerlo aquí tranquilamente y todo. Sí. Pero no es así, no es como algo, no sé, uno de repente se corta un poquito nomás y le duele. Qué mal, sí. Señor, todo lo que pasó. Bueno, igual a mí me llama la atención en el Jesús vino a morir por nosotros, y yo siempre lo escuchaba. Hay una palabra que dice, o es un versículo que habla del joven rico, que en un momento le dice maestro bueno, y él dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Entonces siempre se habla que hay una Trinidad, siempre se habla que son uno, Espíritu Santo, Dios y el Hijo. Pero yo siempre veo que Jesús habla de su Padre. Nunca veo a él que dice yo soy esto. Él habla a la gente de que él es el camino a la salvación. Sí. Porque él ya expía nuestros pecados. Pero sí, él todo le dice mi Padre, mi Padre, mi Padre. Nunca él se pone por delante, a pesar de que tiene todo ese poder y él va a venir a la segunda venida. Sí. Él aún así dice mi Padre es el único bueno. Entonces el amor que él tiene por su papá es tremendo. Y humildad. Que tiene. Lo reconoce. Humildad, porque si no, no es como alguien que diga, no, porque esto lo estoy haciendo yo, porque yo no. En algunas partes sí dice yo soy, en algunas partes, pero siempre tú no notas como, por ejemplo, altivez en sus palabras. No. Porque el Señor no era altivo, o no era egocéntrico, como de repente... Como somos nosotros, claro. Porque nosotros de repente uno puede decir, no, yo no soy altivo, no, yo no soy egocéntrico. Yo antes siempre decía, no, yo no soy rencoroso. Hasta que un día el Señor me dijo, tú eres rencoroso. Y yo decía, no, pero ¿cómo? Si yo no... Y me dijo, no, y el Señor me dijo, tú eres rencoroso. Y tuve que reconocer si soy, porque a veces uno le cuesta reconocer. Uno tiene cosas ahí de repente ocultas y el Señor te las saca a la luz. Sí. Bueno, igual nosotros como... No sé si la hermana Roxana está de acuerdo conmigo. Muchas veces nosotros somos del pensamiento que... Yo lo he visto mucho, que de repente el joven es del pensamiento de... Yo me caso y me separo de mis padres. Y eso está en la Biblia, que el joven dejará a su padre y a su madre y para tener una familia. Pero yo siempre recuerdo a Jesús, porque Jesús fue crucificado y después llegó y le dijo a María, acá tienes tu hijo. O sea que él se acordó de su madre. Sí. Por lo tanto, yo lo veo así, de que una persona se separa, yo lo veo que es como un vínculo, quizás, que como uno siempre se enferma, de repente dice, mi mamá, ¿dónde está? Quizás ahora depende de la mujer. Sí. Pero yo creo que si Jesús se acordó de su mamá siendo que se estaba muriendo ya, yo creo que igual uno, en ese sentido, él deja igual la enseñanza de que uno tiene que, por lo que esté pasando, tiene que acordarse de su mamá, así como igual lo hizo él. Sí. En ese sentido. Que uno no lo puede separar eso tampoco, porque también es un mandamiento que él nos dejó. Sí. O sea, está bien, dice que dejarás a tu padre, a tu madre y te unirás a esta mujer. O sea, eso es el matrimonio, o a este varón. Pero no debemos desconocer también el mandamiento que dice que honremos a nuestra madre. O sea, ¿cómo dice? Honra a tu madre y a tu padre. Honra a tu madre y a tu padre. Entonces, en honrarnos, uno es siempre ayudarle en lo que uno pueda, cumplir con eso. Y ahí donde va la familia idónea, porque de repente los papás se vuelven bebés, o tienen enfermedades muy graves y hay que tratarlos como bebés. Y ahí donde viene la pareja idónea, donde tiene que aceptar la condición de tu papá, que tú no, de tus padres, que uno no va a poder quizás estar al 100% en la relación, pero que esa persona te ayude, te diga, yo voy a estar contigo, te voy a acompañar a cuidar a tu papá. Sí. Que igual el papá es un amor, que es un amor incondicional, que se va a ir y nunca más se va a ver. Sí. Entonces igual es bonito ver que en una relación eso también exista. Y uno, como dice, yo siempre digo una palabra, que uno tiene que ser consecuente con lo que dice y con lo que hace. Por ejemplo, si yo sirvo a Dios y hablo del amor de Dios, pero tiene que ser consecuente a cómo yo soy. Y una parte importante en este tiempo, como yo les contaba adelante,
mi mamá tiene 91 años, nosotros la estamos cuidando a ella, devolviéndole todo lo que ella hizo por nosotros igual. Entonces, si yo no hiciera eso, yo no me sentiría completa como cristiana, como hija de Dios. No me sentiría completa, porque la verdad que las personas no lo pueden ver, quizás no lo va a ver nadie, pero Dios está viendo. Sí. Dios me está viendo. ¿Qué hago yo? A veces uno se excusa que no hay tiempo, que no me alcanza el tiempo, pero si yo igual siempre digo eso, si uno es organizado, el Señor nos da tiempo para todo, para todo, si uno puede cumplir en todo. De repente hay un día que uno no Sí. pueda y dicen voy otro día Sí. y listo. Pero es como ya Sí. no dejar de lado de repente. Aparte el Señor conoce tu corazón. Conoce, por ejemplo, yo igual cuando mi mamá falleció, ella era como el centro, ella era la que unía todo, po. La que unía, por ejemplo, con la parte de la familia de mi mamá, mi papá, mi hermano y mi sobrino, ella era la que unía todo. Y cuando mi mamá partió, ahí nos dimos cuenta que ella era la que unía todo, y si ella no estaba, ya no habían las mismas juntas familiares que habían antes y todo. Y ha costado de repente el tener una misma relación con mi hermano mayor, con mi cuñado, mi tía. Se produjo una distancia que igual duele. Por ejemplo, a mí, no es que diga, mi mamá ya no está, no estoy ni ahí con ellos. Porque yo, por ejemplo, el Señor igual me entregó a mí mi familia ahora. Mi esposa, yo tengo que preocuparme de ella. Pero yo igual oro por ellos. Sí. Y de repente igual los voy a visitar. Y de repente igual me vienen a visitar a mí. Porque uno, como dice usted, hermana, uno tiene que, si es hijo de Dios y el Señor nos entrega valores y nos va enseñando, uno tiene que demostrarlo eso. Sí. Uno tiene que No lo demostrarlo. puede hablar nomás. Uno no puede decir, no, yo me salvé yo nomás, usted ya. No. No, uno no es, uno tiene que tener esa compasión, esa misericordia de preocuparse por ello, a pesar de que de repente no conozcan al Señor y no sirvan. Uno no puede hacer como de repente creerse como perfecto o creerse a distancia así como, yo soy cristiano, no me junto con mundanos. O, por ejemplo, esa palabra mundano a mí no me gusta, porque es como que uno se cree mejor. Se para. Es como que dice, no, yo no soy de los mundanos, o esas cosas mundanas, pero si uno vive en el mundo, uno sabe, nosotros tenemos que estar rodeados de eso. Lo que nosotros tenemos que tratar es tratar de imitar cómo era el Señor y tratar de ser luz. Y de repente quizás nos van a tratar mal o no les va a gustar nuestra manera de pensar, bueno, pero uno tiene que tomarlo con humildad, ¿no? Porque de repente uno igual se puede molestar, pero aquí el Señor nos llama a ser humildes. Sí. El otro día en la escuela bíblica, cuando el hermano Sebastián enseñaba, y la clase duró harto rato, pero la palabra que me tocó a mí fue humildad, la palabra de humillarse. ¿Cómo era el Señor? Pues el Señor, Él era humilde, Él se humillaba. Entonces uno tiene que tratar de que no le importe si es tu familia le sirve a Dios o no, es tu familia. Y tú tratar de estar con ellos lo que puedas. Es que si uno vive como cristiano, uno vive, como se puede decir, en una burbuja. Nosotros nos acercamos a nuestros seres queridos que nos sirven a Dios, nos lo acercamos así al Señor. Uno los aleja, porque ven que uno es, como lo escucharon en alguna oportunidad, todo es la iglesia. Claro. Entonces, ¿qué hace uno? Aleja. Pero ¿qué tiene que hacer uno? Tiene que ser inteligente. Sí. Y uno darse su tiempo de estar con ellos. Y lo más importante, dar un buen testimonio. No importa que después uno ya no hable mucho, sino mostrar a Jesús, pero a través de nuestros hechos. Y eso va a hablar mucho más fuerte que nuestras palabras. Claro, uno tiene que ser respetuoso igual, pues uno puede llegar y decir, no, la Biblia dice esto y tú no, tú estás equivocado. Claro. Por ejemplo, yo con mi hermano de repente cuando los voy a visitar, yo le he hecho bromas, pues, y ellos me escuchan porque yo no soy una persona que se cree dueño de la verdad. Claro. Porque le digo, por ejemplo, le tiro broma, le digo, no, cuando están viendo, yo no veo esas cuestiones, son del diablo. Pero se lo digo en broma, Claro. y se ríen, y ven mi actitud, y ahí me escuchan. Ahí me escuchan porque se dan cuenta que yo no estoy hablando, porque de repente hay personas que son así como, no, yo no voy a esa casa.
yo no me Claro. junto. Y entonces uno tiene que ir nomás y tratar de ser luz ahí, no, si no la pasaríamos escondido en la iglesia, Claro. en nuestro mundo nomás, ¿no? Si total yo no me mezclo con nadie y el Señor no quiere eso. No, Claro. que tenemos que predicar su palabra. Claro. A mí me pasa igual muchas veces en el trabajo que yo generalmente, yo en los trabajos, como yo trabajo con gente de la parte de la construcción, de repente trabajo con, de repente se vive mucho el tema de los garabatos, entonces de repente a mí me dicen, una vez me preguntaron, ¿tú eres cristiano? Y a ellos le dije, sí, voy a la iglesia, pero soy oyente. Le digo así porque de repente uno tiene que tener cuidado porque de repente no vaya a ser que uno se le escape un garabato o algo y te digan, el canuto ahí está diciendo Sí. garabato. Entonces hay que ser prudente, pero sí, yo he visto muchas veces sí que de repente, eso de repente falla el pueblo cristiano que de repente no es tolerante. Toleramos muy poco al mundo diciendo que siempre habitamos en el mundo, vamos a meternos a un auto, vamos a escuchar una música que no nos gusta, conversaciones que nos gusta, de repente yo tengo que reportar y preguntarle a la persona qué está haciendo, entonces tampoco están tirando tallas quizás de Claro. que no son, quizás para uno no está bien, pero uno tiene que compartir también y saber dirigirse, decirle hola, ¿cómo está? Quizás reírse, darle una sonrisa, porque de repente con la misma amabilidad la persona se empieza a acercar a uno Sí. y no lo aleja, y ya ser ya más pesado y ya tiende a alejar a la gente. Claro, uno tiene que, las personas solas se van a dar cuenta cómo es uno. Por ejemplo, yo cuando viví en el archipiélago tenía un vecino que él me conocía como yo era antes. Y yo de repente, de un día para otro, yo empecé a cambiar mi forma de ser. Pero porque el Señor me fue cambiando, entonces yo le veía y le decía hola. Y no es que yo actúe, pues, sino yo empecé a hacer como el Señor me fue cambiando. Y de repente un día él me dijo, me vio con camisa y con zapatos, así, y con jeans, y yo no me vestía así antes. Pero no es que me quiera vestir así porque solo para venir a la iglesia, sino que el Señor también ha ido cambiando mi vestimenta de a poco. Claro. Y de repente él me vio y me dijo, buena, porque me dicen Tite. Dijo, buena Tite, ¿cómo estás? Y me dijo, oye, parecí evangélico, así me dijo. Y él no sabía nada, po. Claro. Yo le dije, pero soy evangélico, por hermano. ¿Por qué? Pero y yo como soy tallero le dije, ¿por qué algún problema? Y me se rió. Y yo le dije, no, hermano. Le dije, no, si yo voy a la iglesia. Ah, buena. Sí, listo. ¿Cachai? Pero no es necesario que uno lo vaya diciendo o lo ande publicando, sino que las personas solas se van a dar cuenta de tu cambio. Y ojalá dar un buen testimonio, po, porque, pucha, como decías tú, que fome que uno de repente haga algo feo en el mundo y después lo penca, meten a todo el mismo saco. Sí. Meten, dice, mira que esos cristianos, que es y eso. Sí. Por ejemplo, no sé si vieron eso, el video de los hermanos en Santiago que Se agarraron, se agarraron sí. con los No. carabineros, tremenda pelea se mandaron y después van a pensar que somos todos iguales. Todo igual. Tampoco yo no los condeno a ellos, po, porque quizás tuvieron un mal día nomás, y yo no soy quien para decir que ellos no son cristianos. Pero sí uno tiene que tratar de cuidarse en eso, po, cuidar. Faltó el dominio propio nomás. Sí, ahí. Sí. dominio El propio. dominio propio. Dominio propio, porque uno igual de repente puede caer en eso, uno Sí. no puede decir... Claro. Pero bueno, lo importante es tratar de esforzarnos lo que más podamos nomás, en aprender de la enseñanza que el Señor nos dejó y tratar de seguir su ejemplo nomás. Así que eso, hermano, ahora vamos a dar término al programa. Le doy muchas gracias, hermano. ¿Ya pasó la hora? Sí, le doy muchas gracias, hermano. Estaba muy buena la conversación. Sí. Pero hasta aquí nomás llegamos. ya. Pero lo importante es Gracias. que usted vino, hermana, y usted que es directora de la escuela bíblica, igual nos enseña mucho. Y Gracias. igual les deseo éxito en su cargo, hermana. Amén. Que el Señor le dé fuerza. Mm. Muchas gracias. Gracias, hermano Jorge, también, Gracias. por tu disposición. Gracias a mí. Gracias me doy a mí mismo. Gracias sobre todo al Señor Sí, amén. por darnos esta oportunidad, este espacio para Sí, poder hablar de Él. muy bonito. A pesar de que nosotros no somos muy entendidos, somos periodistas, no somos profesionales, pero el Señor es el que nos va dando enseñanza. Gracias a los hermanos que están detrás de cámara, el hermano Genel, el hermano Diego, el hermano Felipe. Ahí que no está haciendo mucho, pero no, pero lo importante es que los hermanos están con todas las disposiciones. Pero nos estuvieron mirando. Sí, lo estuvieron ahí. Ahí el hermano Jerez nos estaba presionando un poco para terminar, pero bueno, gracias a todos y que esto siga creciendo nomás porque es Amén. para el Señor. Así que
Si Dios quiere, nos vemos hasta un próximo capítulo de Conversando con Isa TV. Amén. Amén.